¿Me oyen bien? ¿Eh? Se acabó el tiempo. Siempre cuando uno empieza a jugar y uno se entusiasma, se acaba el tiempo. Y también cuando estamos en un tiempo agradable con el Señor, también el tiempo parece que va a volar. Pero la realidad es que nunca hay suficiente tiempo. Yo no sé ustedes, pero en mi vida y en la vida de ustedes, estoy seguro también, hay muchos momentos donde deseamos que pudiéramos haber detenido el tiempo. Y por regla general, en estos momentos muchas veces son malas experiencias. Y nosotros quisiéramos durante una mala experiencia parar el tiempo para que no siguiera. También en otras ocasiones es el inverso, que son experiencias tan lindas y tan bonitas que lo que queremos es parar el tiempo. ¿Para qué? Para que no se acabe. Para que no se acabe. Los dominicanos tienen una bebida que se llama morir soñando. Y es como que uno dice, wow, yo quiero que no se acabe. El tiempo es un elemento que el ser humano no puede crear. El ser humano puede construir muchas cosas, pero no podemos inventar el tiempo. El tiempo para todo el universo solo se puede gastar. ¿Sí o no? Claro que sí. Y todo el mundo lo gasta a la misma velocidad. O sea, no hay nadie que gaste el tiempo más rápido que otros. Todos tenemos el mismo tiempo y todos vamos a la misma velocidad de 60 segundos por minuto, de 60 minutos por hora, de 24 horas al día, de 365 días al año. Ya ustedes agarran la idea, El tiempo pasa. Y podemos usar el tiempo, podemos abusar del tiempo, podemos matar el tiempo, podemos perder el tiempo, pero no podemos detenerlo. Nadie puede parar el tiempo. Sin embargo, en la Biblia aparece una historia donde se nos habla de un hombre que oró para detener el tiempo. Y Dios lo oyó. Ustedes pueden adivinar en qué libro de la Biblia se encuentra esa historia. En el libro de Josué. ¿Cuánto dicen Josué? Bueno, ya llevamos casi 3 meses o más de 3 meses en Josué. Así que una vez más vamos a ver nosotros una historia increíble. ¿Y pueden ustedes adivinar el nombre del hombre que paró el tiempo? Sí. Josué. Es la misma respuesta para ambos. Entonces, ¿qué pasó exactamente en ese día que nosotros escuchamos cuando el hermano Abner vino y leyó el pasaje de Josué capítulo 10? Abran sus Biblias a Josué capítulo 10, porque vamos a estar nosotros mirando este pasaje con detenimiento, porque podemos aprender mucho aquí, ¿ok? Pero antes, yo quiero compartir con ustedes unas fotos, unas imágenes, ¿ok? Miren esta imagen, a ver si ustedes adivinen quién es ese. Indiana Jones, sí, ahí me creía yo que era Indiana Jones. Pero yo quiero que ustedes sepan que cuando se tiró esa foto, yo estaba en un promontorio de un monte donde se encontraron las ruinas de la ciudad de Gezer. Ahí se llama Tel Gezer. ¿Okay? Ese es un pueblo en la tribu de Efraín. Y lo interesante no es que yo estaba en Tel Gezer, en las ruinas ahí, sino que desde esa montaña, miren lo que yo podía ver. Ok, la foto no quedó tan clara como yo la veía en mi computadora, pero ustedes pueden ver el sol, ¿no? Entonces, todo eso es lo que estaba mirando yo desde Tel Gezer. Y uno puede ver a la distancia las ruinas de la ciudad de Gabaón. Y ahí adelante se ve todo el valle de Ajalón. Y ahí fue donde Josué dijo, tú, sol, párate. Y tú, luna, párate allí
en el valle de Ajalón. Entonces, lo que quiero decirle a ustedes es que esto es verídico. Nosotros vemos que existió un lugar que se llamaba Gabaón, que existió el valle de Ajalón, la bajada de Bet-Orón, todos los lugares, Aseca, todos estos lugares que se mencionan aquí, allí están. Es una historia que se puede demostrar que por lo menos los lugares que se mencionan en la Biblia son reales. Entonces, yo quiero ver en este pasaje cómo en nuestras vidas, al igual que Josué, nosotros necesitamos detener el tiempo. Nosotros necesitamos detener el tiempo. En primer lugar, estamos deteniendo el tiempo para reconocer el poder de nuestro Dios. Estamos deteniendo el tiempo para reconocer el poder de nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que tenemos un Dios poderoso? Amén. Pero muchas veces Dios es poderoso en la Biblia. Dios es poderoso en los sermones de los pastores. Dios es poderoso en las vidas de otros, pero Dios no es poderoso en mi vida. Entonces, tenemos que detener el tiempo para reconocer el poder de nuestro Dios. En este pasaje, en el capítulo 10, encontramos que había un pueblo que se llamaba Gabaón. Y no tengo tiempo para entrar en esta historia porque es otro sermón. Que los gabaonitas, por astucia, hicieron una trampa y Josué y el pueblo cayó en la trampa aquella, porque Dios le había dicho no hagan ningún acuerdo con esta gente. Y sin embargo se colaron a aquella gente, hicieron un acuerdo. Y entonces vienen 5 reyes de los amorreos, que eran un pueblo terrible, que vienen y quieren destruir y conquistar la ciudad de Gabaón. Y los gabaonitas, ¿qué hicieron? Llamaron 911. Josué, Israel, vengan a ayudarnos. Nosotros tenemos un convenio con ustedes tienen que honrarlo. Y dijeron, bueno, está bien. Y entonces sucede lo siguiente. Empezamos a ver en el versículo 7 cómo esto se va desenlazando. Dice que subió Josué de Gilgal. ¿Se acuerdan que en Gilgal estaban las piedras? Ahí fue donde tuvieron un montón de preparativos. Él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. ¿Se acuerdan de aquella gente que tenían caras como leones, que eran veloces como gacelas? Iban las fuerzas especiales. Y salieron ¿cuándo? Dice el versículo 9 que Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. O sea que el ejército se pasó toda la noche marchando cuesta arriba, como 15 millas, para llegar al valle donde estaba desarrollándose esta batalla. Y dice el versículo 8 que Jehová le dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y encontramos que dice la palabra que Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, a los amorreos, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Seca y a Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Cuántos de ustedes han visto esas grandes piedras de granizo? Bueno, yo sé que aquí en la Florida llevo ya más de 30 años y lo que he visto 2 o 3 veces ha sido un granizo, pero una granizada que no servía ni para hacer un helado. Cositas chiquiticas, pling, 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 pling. Bueno, yo viví en Texas y en Texas tuvimos una experiencia bastante difícil y es que hubo una granizada, pero no eran pedacitos de hielo, eran unas bolas así, más grandes que el tamaño de una pelota de béisbol. Y acabó con el carro mío. El seguro me lo tuvo que pagar porque parecían proyectiles y los carros y las ventanas. Pero imagínense esas bolas de hielo, piedras
¡pam, pam! Hacían unos huecos así en los carros, rompieron vidrieras, ventanas de todos los carros dañados, y se oía de noche, parecían que nos estaban tirando, pero bombas, ¡bum! Aquello fue terrible. Al otro día amanecimos y aquello era algo espectacular. Y yo me puse a pensar, imagínense que alguien, una bola de hielo, le caiga arriba en el cerebro. ¿Qué pasa? Ahí quedaron. Y parece que el Señor se puso para ese momento y las piedras eran más grandes todavía. Dice que aquello era terrible, lo que cayó a aquella gente. Dios obró a favor de aquellos ejércitos de Israel. Y viene entonces la pregunta para nosotros: ¿qué significa cuando nosotros decimos que Dios está con nosotros? Porque en la iglesia nos encanta a nosotros repetir estribillos interesantes. Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Para los israelitas significaba una victoria segura. Los guerreros hicieron su parte. Ellos se levantaron a medianoche. Ellos hicieron el esfuerzo por subir por aquella cordillera toda la noche para tener el elemento de sorpresa. Ellos pelearon, pero no fue suficiente. El esfuerzo humano de las tropas del ejército de Israel no fue suficiente. Dios tuvo que intervenir. Dios hizo su parte y dio entonces una ventaja superior que les dio la victoria. Dios no simplemente iba en el viajecito con ellos. Dios no simplemente iba de espectador con ellos, sino que Dios estaba por ellos. Y marcó una diferencia tremenda. Hoy nosotros detenemos el tiempo para reconocer la mano de Dios entre nosotros. Todos hemos hecho nuestra parte para enfrentar el reto del COVID-19. Hemos usado, ¿qué cosa? Las mascarillas que ustedes tienen puestas. Hemos usado el distanciamiento. Nos hemos nosotros también mantenido protegidos. Pero esto no ha sido suficiente. Todavía esto está andando. Y sin embargo, han sucedido cosas que muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, en nuestra congregación, que yo sepa, no hemos tenido ni un solo caso reportado de una víctima del COVID-19. Ni uno. Ahora, estadísticamente hablando, tenemos una congregación de como 300 personas más. Alguien tenía que haber tenido un encuentro. Yo he hablado con otros pastores y hasta pastores han tenido la experiencia de pasar por el COVID y todo. Y yo digo, aquí en nuestra iglesia, aquí pasará. No, aquí no. Hemos oído de algunos casos, pero no de nadie así cercano de nosotros. Eso es un milagro. Pero eso es coincidencia nada más, pastor. Hemos tenido algunos miembros de nuestra familia de la iglesia perder sus trabajos. Hemos tenido algunos miembros de nuestra familia de la iglesia que le han cortado las horas del trabajo. Pero, en general, la familia de la iglesia ha estado empleada. Y en general, las entradas de nuestra iglesia nos han mantenido financieramente viables durante este tiempo. Eso es un milagro. Yo estoy al tanto con otros pastores y déjenme decirles que hasta las iglesias grandes han tenido una sonada financiera bastante fuerte. Y hay iglesias que han estado, pero prácticamente sin entrada ninguna. A mí me partió el corazón cuando estaba hablando con el pastor en España, porque dice, hermano, cuando se cerró el templo, se cerró la entrada financiera. Punto. Digo, no, pero nadie dio, nadie por online. ¿Qué online? Ni que nada. Eso es un milagro para nosotros. Nuestros equipos de tecnología y producción bajo el liderazgo de Mabel y Mike, gracias a Dios, han hecho un trabajo increíble al trasladar esta iglesia de donde estábamos al campo de batalla de los medios masivos de comunicación con un enorme nivel de éxito.
Si ustedes han visto, la diferencia es grande. Pero no es que la diferencia es grande. Antes nosotros teníamos la imagen que salía, pero ahora sale en 4 canales diferentes. Lo han visto gente por todo el mundo. Yo estoy seguro que si alguien en China nos quiere ver, nos puede ver. Eso es un milagro. Hemos extendido nuestro alcance como iglesia al mundo de infinitas posibilidades para los ministerios en todo el mundo. ¡Wow! Pero no podríamos haber llegado a ninguna de estas victorias por cuenta propia. Es obvio que Dios está con nosotros. Y olvidamos fácilmente o simplemente damos por sentado las grandes bendiciones y milagros que Dios nos ha regalado durante esta pandemia. Y por lo tanto necesitamos detener el tiempo para poder reconocer nuestras limitaciones humanas y reconocer el poder de Dios moviéndose entre nosotros. Dios está por nosotros. Amén. A ver, vamos a repetirlo todo. Dios está por nosotros. Y es por eso que tenemos que detener el tiempo y reconocer su mano con nosotros y agradecerle y seguir adelante a su tierra prometida. Detenemos el tiempo para reconocer la obra de Dios entre nosotros. También estamos deteniendo el tiempo para terminar nuestro trabajo. Dios siempre espera y ayuda a su pueblo a terminar el trabajo. Cuando Jesús fue al cielo, dejó a sus discípulos con un trabajo. Y el problema que tenemos es que el trabajo ese hay que hacer ¿qué cosa? Hay que terminarlo. La visión que Dios da debe cumplirse y siempre se cumple. Recuerdo yo estar en pie, como vieron ustedes en aquella foto, en Tel Geser, y mirar hacia el valle de Ajalón y a la lejana ciudad de Gabaón, y traté de imaginar lo que Josué sintió en ese día increíble en que vio la mano de Dios obrar a favor del pueblo. Y Josué, como buen general, está mirando la batalla desarrollándose y él vio que no había tiempo suficiente para terminar el trabajo y ganar la batalla por completo. Y todo buen líder sabe la importancia de terminar un trabajo importante una vez que ha comenzado. Y Josué, ¿qué hizo? Como líder en una misión, llamó a Dios y le pidió a Dios que literalmente detuviera el tiempo para que los guerreros de Israel pudieran terminar el trabajo. Esto es interesante. Yo recuerdo cuando yo era niño, tendría como 12 años, 13 años por ahí, y mi hermano tenía un año menor que yo. Y mi papá, que es pastor, le encantaba ponernos a nosotros de voluntarios. Había una pareja de ciegos en la iglesia, vivían en su casa, y en Luisiana la tierra se hunde, entonces periódicamente hay que echar tierra. Y entonces estos ciegos habían pedido un camión lleno de tierra y habían bajado el camión aquel, una montaña de tierra. Y mi papá dijo, sí, no se preocupe que nosotros vamos a poner la tierra y esparcirla en su patio. ¿Y pues, a quién? A mí y a mi hermano. Y nos dejó, como a las 7 de la mañana, nos dejó ahí. Y nosotros vimos aquella montaña y empezamos con una carretilla y 2 palas. ¿Sí? Una carretilla. Y entonces primero la fajazón. No, yo echo y tú llevas la carretilla. Después, no, yo llevo la carretilla y tú. Y así en eso iban 3 carretilladas por aquí. Y entonces vinieron los amigos nosotros en bicicleta y bueno, entonces empezamos vengan para acá, ayúdenos, pero ¿qué hicieron? Nos pusimos a cavar huecos y entonces a jugar a la guerra y a cavar huecos. Después aparece el perro de los ciegos aquello. El perro se llamaba Happy. Era un perro de esos que ayudaba. Nosotros, vamos a tirarle piedra a Happy. ¡Fua! Piedra para Happy.
Después vino la hora del lunch y la pareja aquella nos dio el lunch a mí y a mi hermano. Nosotros nos comimos el lunch sentados arriba de la loma. Nos acostamos en la loma, echamos un sueñito. Después, y ya por la tarde cuando vino mi papá, ¿qué se encontró? La loma entera. El trabajo no se había terminado. Y todavía yo tengo la lección esa en mi mente. Lo que se empieza, se acaba. Uno tiene que terminar la obra que se está llevando a cabo. Hoy nosotros tenemos que terminar el trabajo que Dios nos ha llamado para completar. Nuestro trabajo es trabajar para convertirnos en un grupo saludable de creyentes cristianos. ¿Cuál es nuestra misión? Una iglesia saludable cumpliendo la gran comisión. Lo irónico es que al nosotros empezar a promover una iglesia saludable, ¡pum!, viene el COVID y ahora somos una iglesia en pandemia. ¡Wow! Y en medio de eso el Señor quiere que seamos una iglesia saludable. Y yo veo que estamos avanzando. Yo veo que los líderes y los hermanos de nuestra iglesia se están levantando a este reto. Pero no es simplemente ser una iglesia saludable, sino que hay que cumplir la gran comisión. Tenemos que salir nosotros a todo Plantation, en el condado de Broward, en el estado de la Florida, en nuestro país de los Estados Unidos de América, en todo el mundo. Tenemos nosotros que llevar el mensaje de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo que Dios nos ha dado. Nuestro trabajo acaba de comenzar. Estamos en una nueva era, en una nueva época. El juego ha cambiado. ¿Cuándo fue la última vez que usted en un templo bautista jugó un jueguito con el teléfono? Yo sé que un montón de ustedes, porque yo sé que los sermoncitos ustedes se ponen ahí, mire. Estamos cambiando en muchas maneras y nosotros tenemos que detener el tiempo lo suficiente para terminar el trabajo. Y finalmente tenemos que detener el tiempo para probar nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes de verdad que creen que el tiempo se paró? Bueno, los invito el miércoles que vamos a dar un estudio sobre precisamente las diferentes opiniones y explicaciones que se dan de eso. Es un milagro. Y uno tiene que creer en que Dios, que está fuera de lo natural, hace algo sobrenatural. Pero hoy en día, en el mundo en que vivimos, la gente se cree que somos unos tontos, que somos unos bobos, porque eso no se puede demostrar. Nadie ha parado el tiempo, jamás el tiempo ha parado. Pero tenemos que detener el tiempo para probar ¿qué cosa? Nuestra fe. Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está en Hebreos. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Decir que uno tiene fe es una cosa. Actuar de acuerdo con esa fe es otra cosa. Santiago nos recuerda que la fe sin obras es muerta. Hoy en una sociedad de incredulidad total, hoy en una sociedad fría, racionalista, humanista, nosotros debemos creer. Nosotros debemos creer en Dios. Cuando casi nadie en este mundo, en nuestra sociedad, cree en Dios. La gente no, eso es de tonto, eso es de gente que de los antiguos, de los viejitos. Debemos creer que Dios está con nosotros. O sea, porque una cosa es creer en un Dios, no, ahora Dios está con nosotros. Y no solamente que ese Dios está con nosotros, sino que ahora está por nosotros. O sea que ya son 3 pasos de creencia bastante difíciles de sostener. Primero, creer en Dios. Segundo, que está conmigo. Y tercero, que está por mí. Wow. Y como si eso no fuera suficiente, debemos creer que lo sobrenatural es tan real como lo natural.
O sea que si Josué paró el tiempo se paró. Si Jesús caminó sobre el agua, Jesús caminó sobre el agua. Jesús levantó a Lázaro de los muertos, Jesús lo levantó de los muertos. Todo eso es sobrenatural. Y en nuestra sociedad eso es cuento. Hay que tener fe. Entonces, esta fe demanda que nosotros salgamos de donde nosotros vivimos a la realidad donde Dios gobierna, que es una realidad tan real como la nuestra. Debemos salir de nuestro capullo de incredulidad para creer en milagros. Debemos nosotros salir al océano de nuestras circunstancias que está bramando y caminar sobre las aguas con nuestra fe. Debemos creer que lo imposible es posible. Debemos creer que lo imposible es posible. Aquí todo el mundo cree, pero cuando salimos a la universidad o cuando salimos a los medios de comunicación o cuando salimos a la calle, de pronto toda esa fe se va para los pies. Porque entonces la gente nos dice, ¿de verdad que tú crees eso? Ustedes son tontos. ¿Cómo tú vas a creer que el tiempo paró? ¿Cómo tú vas a creer que una persona camina en el agua? ¿Cómo tú vas a creer que un muerto se levanta? El escritor de Josué narra el milagro de la detención del tiempo como algo único. Pero el énfasis del escritor del relato no es en el milagro Hay un milagro mayor que a menudo es pasado por alto. El milagro grande no fue que Dios obró para la victoria militar de aquel pueblo. El milagro grande no es que Dios paró el tiempo. El milagro grande lo encontramos en el versículo 14, que dice que no hubo día como aquel, ni antes ni después, habiendo atendido Dios a la voz de un hombre. Porque Jehová peleaba por Israel. O sea que Dios no solamente estaba con ellos, sino que Dios estaba por ellos. Y cuando este hombre clama a Dios para que haya una intervención sobrenatural o supernatural, Dios lo escucha. Eso es un milagro. Los dos milagros anteriores en favor de Israel, ¿ustedes se acuerdan cuáles fueron? ¿Cuáles eran los dos milagros? Primero, el Jordán, que cruzaron el Jordán en seco. Y el segundo, ¿qué era? Las murallas de Jericó. Y este es el tercer gran milagro, pero la diferencia es que los dos primeros habían sido por iniciativa de Dios. Dios le dijo a Josué, prepárense que van a cruzar el Jordán, agarra, coge el arca, dile que caminen. Y dice la Biblia que cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua del río Jordán, ¿qué pasó? Se paró todo aquello. Y con las murallas de Jericó, Dios le dijo a Josué, agarra al pueblo, denle vueltas a la ciudad. Y en el último día, 7 vueltas, suenen el shofar. ¿Y las murallas qué pasó? Se cayeron. Ahora Josué es el que por su iniciativa le dice a Dios, Señor, haz que el sol se detenga en Gabaón. Y tú, luna, párate ahí, en el valle de Ajalón. Y así sucedió. Y así sucedió. Este hecho vuelve a poner en relieve la importancia de Josué como líder en el libro. Y también subraya la fidelidad de Dios a su pueblo. Tenemos que parar el tiempo para probar nuestra fe. ¿Qué fe tienen ustedes? Por ejemplo, vemos la propiedad esta de aquí al lado. Yo decía, bueno, más o menos vale $1 millón. Alguien dijo, nada, vale menos. ¿Saben cuánto está la tasación de esa propiedad? 1,8 millón, casi 2 millones. Nosotros no tenemos ni 1 millón de kilos en el banco. Entonces, estamos mirando a un imposible. ¿Ok? Pero ¿quién está con nosotros? ¿Y quién está por nosotros? Entonces ahora lo que tenemos que ejercer es ¿qué cosa?
tenemos que parar el tiempo y decir, aquí vamos nosotros a poner nuestra fe. Yo estoy mirando, cuando yo salgo del parqueo, yo no veo el campo ese con un hueco, yo veo un edificio de 4 plantas. ¿Qué es lo que nos detiene? Nuestra fe. Entonces tenemos que ir poco a poco reconociendo a Dios trabajando entre nosotros. Tenemos nosotros que entender que tenemos que parar el tiempo para terminar la obra que Dios nos da. Y tenemos nosotros que poner a prueba nuestra fe. Y cuando uno pone todo esto, uno entonces, el milagro que aparece aquí, sucede otra vez. ¿En dónde? En nosotros. Y no solamente como iglesia, sino en nosotros como personas. En conclusión, Dios es el creador del tiempo. Dios no vive en el tiempo. Él vive fuera del tiempo, en lo que se conoce como la eternidad. Dios creó el tiempo, Dios controla el tiempo. Dios es soberano de todo lo que Él hace y de todo lo que Él quiere. Y se levantó un hombre delante de Dios y dijo, Dios, para el sol, para la luna, para terminar el trabajo. Y así fue. Pero la Biblia está llena de ejemplos sobrenaturales de los milagros. Nosotros tenemos que detener el tiempo y reconocer el poder de nuestro Dios. Porque Dios obra y nosotros ni nos damos cuenta. Oh, mira, qué cosa más interesante. Ni una persona de la iglesia Peters Road se enfermó con el COVID. Vaya, qué coincidencia. O ustedes dirán, vaya, oye, la gentecita esa que trabajan con los micrófonos, con las cosas esas, qué cosa más interesante. Mira qué bien se ve el programa. Nosotros no nos damos cuenta de que Dios está con nosotros y por nosotros. Tenemos que detener el tiempo y poner a prueba nuestra fe. Ahora le voy a decir algo que los va a mover un poquito. Nosotros somos salvados para que podamos vivir más allá del tiempo. Yo recuerdo un corito que cantamos cuando yo era niño que decía, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Y ahora yo tengo que ponerme al día y decir, más allá del tiempo. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Vivimos en la realidad de Dios sin tiempo. Para Dios no existe el tiempo. Y si yo entro en la realidad de Dios, es una realidad sin tiempo. Fuimos creados para vivir para siempre. Estamos hablando ya de palabras fuertes, ya estamos hablando de temas de metafísica. Ya estamos hablando más allá de la ciencia y lo que se puede demostrar. Que yo le diga a una persona, tú fuiste creado para vivir por siempre. Y usted va a decir, ja, 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 ja. Mire para aquí, el cuerpo mío. Sí, Pablo lo dijo, este cuerpo se va desgastando, pero yo me voy poniendo aún más fuerte en el espíritu. El tiempo no es nuestro enemigo. No nos podemos dejar intimidar por el tiempo. El tiempo es simplemente un velo que nos cubre ahora. Pero un día el velo será quitado y permaneceremos para siempre en la presencia de Dios, haciendo su voluntad perfecta sin las limitaciones del tiempo. Esta fue la voluntad de Dios desde el principio. El hombre, el ser humano, fue creado para vivir para siempre. Encontramos en Génesis 3, los versículos 22 y 24, las siguientes palabras. Esto es uno de los versículos más tristes de la Biblia.
Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Nosotros desde el origen de la raza humana fuimos creados para vivir por siempre. En 1 de Juan capítulo 2, 17 encontramos: el mundo pasa y sus deseos. Todo esto que conocemos, todo esto en que vivimos, todo esto pasa. Pero el que hace, el que cumple la voluntad de Dios, permanece para siempre. El Señor Jesús, en uno de mis pasajes favoritos, en Juan capítulo 11, se encuentra con la realidad de que su amigo Lázaro está muerto. Y viene entonces la familia, viene Marta y le dice: si estuvieras aquí no se hubiera muerto, esto se hubiera resuelto muy fácil. Y el Señor Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Jesús le pregunta a Marta: Marta, ¿crees esto? Y ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Y entonces Jesús hace algo increíble. Sí, ok, Marta, espérate un momentico. Lázaro. No, Señor, lleva 4 días metido allá adentro, ya tiene peste y todo. Lázaro, ven, sal fuera. Y Lázaro salió. Yo no sé ustedes, pero yo me quedo boquiabierto cada vez que leo ese pasaje. Porque Lázaro no está aquí, pero ese Jesús está aquí, con nosotros y por nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender nuestra situación. Hoy tienes la opción de no solo detener el tiempo, sino de ir más allá del tiempo y pasar tu vida en la eternidad a partir de ahora. O sea que cuando tú entras en una relación con Dios, cuando tú entras en comunión con Dios, cuando tú entras en un pacto con Dios, la eternidad para ti empieza en ese momento. No cuando tú mueres. Nuestra esperanza en Dios no es cuando morimos. Nuestra esperanza comienza hoy, ya. Que yo puedo hoy salir de la jaula del tiempo y decir: el tiempo a mí no me aguanta más. Mira tu situación, mira la diferencia que puede hacer el parar el tiempo en este momento en tu vida. Jesús te está llamando a escapar de tu burbuja de tiempo y entrar con Él en el océano de la eternidad para siempre. Yo no sé ustedes, pero yo estoy loco por tirarme. ¿Cómo? Primero, conoce que Dios, el único Dios verdadero, te ama. Dios envió al Hijo. El Hijo dio su vida en la cruz por ti, resucitó y envió al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo, que fundó la iglesia y es la que está en nosotros y por nosotros. Reconoce que hay pecado en tu vida. Nosotros todos hemos fallado. Y Dios nos da la oportunidad de llegar a un acuerdo con Él, de reconocerlo y creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor de tu vida. Jesús lo dijo: el que cree en mí nunca morirá. No estaba hablando de la muerte física, de esto que se desgasta. Estaba hablando de quienes somos como personas eternamente. Confía tu vida a Jesús. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
ahí donde tú estás, mira tu situación. Vivimos en un mundo donde nadie cree en milagros. Vivimos en un mundo donde la gente dice que creen en Dios, pero en realidad no creen. Vivimos en un mundo donde la gente dice que cree en milagros, pero nada más que creen en los milagros que ya pasaron, no en los milagros que pueden pasar. La gente dice que todo el mundo sueña con algo mejor, pero todo el mundo piensa que después de la tumba no hay nada más. Pero Jesucristo promete otra cosa. Dios desde el principio ha estado con su pueblo y por su pueblo. Y hoy está con nosotros y por nosotros. Como iglesia y para ti como persona. Ahí donde tú estás, te voy a pedir que bajes tu rostro y hagas una simple oración. Si en tu corazón tú deseas vivir por siempre con Dios y decirle: Dios, yo reconozco que tú me amas a mí. Yo reconozco que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en el Calvario por mí. Yo reconozco que yo soy pecador y que yo he fallado a la voluntad tuya de cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. Yo te quiero recibir a ti, Jesús, como el Señor y el Salvador de mi vida. Yo quiero ir más allá del tiempo y vivir contigo por siempre. Yo quiero adorarte a ti por toda la eternidad. Ese es mi deseo en Cristo Jesús. Si tú hiciste esta oración, yo quiero orar por ti. Levanta la mano ahí para orar por ti. Que Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Yo una vez hice esa oración y mi vida cambió completamente. Dice la Biblia que uno pasa de muerte a vida. Ahora tenemos que vivirla. Y vivirla no solamente solos, sino vivirla juntos. Vamos a orar para que el Señor esté siempre con nosotros, por nosotros, y que podamos nosotros vivir como personas y como iglesia una vida de milagros. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti como tu iglesia, parando el tiempo para reconocer que tú estás obrando en nosotros. Señor, no cae un cabello de mi cabeza en el piso sin que tú no sepas que cayó. Señor, no se muere un pájaro que tú no sepas que ese pájaro cesó de existir. Señor, tú estás en control soberano de todo. Y nosotros somos tan torpes que no vemos nuestra realidad. No vemos la realidad tuya en que vivimos nosotros. Abre nuestros ojos, Señor, para ver tu mano, cómo tú obras en nosotros, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por estar por nosotros, porque si no fuera así, nada hubiéramos logrado, Señor. Señor, yo te doy gracias porque tú nos das el tiempo para terminar la obra que tú nos has encomendado. Dice la palabra que pronto la noche viene donde nadie puede trabajar, y por eso es que tenemos nosotros que parar el tiempo para que podamos hacer lo necesario para cumplir la obra que tú estás haciendo en nosotros. Queremos ser una iglesia saludable que cumple la gran comisión, Señor. Señor, que seamos fieles y que tú nos encuentres fieles en ese trabajo. Y Señor, queremos parar el tiempo para poner a prueba nuestra fe. Señor, estamos rodeados de incredulidad. Estamos rodeados de gente que no creen en nada ni en nadie. Estamos en un mundo de lo natural, donde nadie cree en lo supernatural. Pero nosotros tenemos un Dios que va más allá de lo natural. Un Dios que creó lo sobrenatural. Un Dios que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Un Dios que está dispuesto a escuchar nuestra oración y parar el tiempo si es así necesario. Señor, mi oración es que tú vayas con nosotros siempre. Que tú obres por nosotros para que esos retos que parecen imposibles, que puedan ser realizados para tu honra
y para tu gloria. Y tu pueblo dice, amén. Ponemos en pie y cantamos, dice así. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Una vez más, Dios te guarde. Dios, amén, 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 amén. Dios te guarde. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Fuerte, iglesia, cantamos, amén. Amén, 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 amén. Con fuerza. Amén, 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 amén. Que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos y los hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de los hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Amen, amen, amen. Come on.
Este es el primer servicio. Vienen muchos más. Iglesia, cuando vengamos la próxima semana vamos a venir en victoria. ¿Es o no es? Amén. Así que vamos a salir aquí en victoria y vamos a pedirle a Dios que pare el tiempo en todas nuestras partes de nuestras vidas y que nos demos cuenta que Él es el Dios de lo imposible. Les quiero pedir a todos ustedes, si por favor, los que están de este lado, si pueden salir por acá y vienen por acá. Esta es la salida. Lo mismo le pido a los que están de este lado, si pueden salir por acá y por acá. Y les quiero pedir a todos los que están en el internet y a todos ustedes que están aquí, que la semana que viene estamos aquí, estamos celebrando el Día de los Padres y va a estar muy bueno el mensaje. Así que bendiciones. Bendiciones.